Buenas, empezamos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos con las meditaciones de las parábolas de misericordia y hoy nos toca hablar sobre el juez injusto y la viuda importuna. Hemos estado meditando las últimas semanas en las parábolas de misericordia que Jesús hábilmente relata para enseñarnos lecciones espirituales de un valor incalculable. Hemos meditado en la pecadora perdonada, el buen samaritano, la oveja perdida, también la parábola de la moneda perdida, hablamos sobre el hijo pródigo, también hablamos sobre el hombre rico y Lázaro, y Jesús nos muestra en diversas circunstancias donde la misericordia de Dios se hace presente en nuestras vidas, y también lo que sucede, como le pasó al hombre rico, cuando nosotros no somos misericordiosos. Una pregunta que se nos puede venir es, ¿cuándo o en cuál circunstancia podemos experimentar la misericordia de Dios más tangiblemente? Jesús nos da la respuesta a esta pregunta y nos enseña que el misericordioso rostro de Dios se nos hace más visible por medio de la oración personal. Leamos esta siguiente parábola que encontramos en Lucas 18, en la cual Jesús nos hace énfasis en el valor de la oración persistente. Jesús está con la multitud y les decía una parábola para inculcarles que era preciso orar siempre sin desfallecer. Nos dice el Señor, había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había en aquella ciudad una viuda que acudiendo a él le dijo, hazme justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo no quiso, pero después se dijo a sí mismo, aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me causa molestias, le voy a hacer justicia para que no venga continuamente a importunarme. Dijo pues el Señor, oíd lo que dice el juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus elegidos que están clamando a Él día y noche y le va a hacer esperar. Os les digo que les hará justicia pronto. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe sobre la tierra? Palabra de Dios. Cuando leemos, los protagonistas son un juez injusto que ni siquiera teme a Dios y a una viuda. Pero en realidad son tres los protagonistas. El juez injusto, el cual es indirectamente relacionado con Dios, Dios mismo y la viuda. Hasta este momento, en ninguna de las otras parábolas de misericordia, Dios ha sido un protagonista directo. Es representado, si se acuerdan, por Abraham en la parábola del rico y Lázaro. Y de cierta forma vislumbramos las formas de actuar de Dios en cómo se relaciona el Padre con el Hijo pródigo. En esta parábola Jesús enfatiza directamente la respuesta de Dios ante la oración persistente. ¿Cuál es el contexto de la parábola? De acuerdo a la jerarquía social en los tiempos de Jesús, el juez era el símbolo de máximo poder, especialmente en un ambiente caracterizado por gente con poca educación. Muchos no sabían ni leer y no estaban familiarizados con sus derechos de acuerdo a la ley. Y si lo sabían, no podían o no tenían recursos para que se juzgara justamente a su favor. Los jueces tenían un poder casi sin límites. Gozaban de un poder como de un alcalde, como de un fiscal, como un notario, como abogado. Y los jueces siguen gozando de mucho poder hasta el día de hoy. Si ustedes hablan con un abogado y cómo se comportan ellos delante del juez en la corte, les dirán que el juez tiene un poder difícil de comprender en su magnitud. Si uno le falta el respeto a un juez en la corte, hoy por hoy, puede ser castigado con multas, cárcel, suspensión de licencia, etc. Un abogado de hoy se presenta ante el juez con temor y con temblor. Al otro extremo de la escala
estaban las viudas, las cuales, así como los huérfanos, carecían de representación, de apoyo, de defensa y sufrían las más precarias condiciones humanas. El hombre gozaba de cierta autoridad familiar y civil y era quien representaba a la familia y sus quejas eran oídas y se le daban respuesta con respeto. Las viudas no eran consideradas dignas de ese respeto y por consiguiente sufrían muchos abusos. Entonces vemos el poder social en sus extremos. El juez en lo más alto y la viuda en lo más bajo. Además de estos dos protagonistas, Dios se hace presente en la parábola, ya que el juez injusto hace mención de él afirmando que, aunque no respeto a Dios ni a los hombres, Jesús enfatiza la diferencia en el poder civil del juez y la situación tan miserable de la viuda. Leemos que el hombre no es un hombre religioso. Este juez no es un hombre religioso. No cree en el Dios de Israel. No respeta a Dios y por eso dicta sentencia según su propio placer y no de acuerdo a la ley. No solamente es injusto, sino que también carece de compasión en su corazón porque no cree en Dios. Por el otro lado, vemos a la pobre mujer, la pobre viuda, persistentemente clamando ante el juez que se le haga justicia en contra de su adversario. No se nos dice nada de qué era la queja o quién es el adversario. Lo importante de la parábola es el poder arbitrario del juez comparado con Dios, quien usa su poder basado en la justicia y cómo la viuda insiste en que su petición sea atendida. Después de mucho ruego, el juez concede la petición a la viuda y obra justamente a su favor, no porque tuvo compasión de ella, sino por su insistencia. Cuando Jesús termina de relatar la parábola, le pregunta a la audiencia qué es lo que ellos piensan de la respuesta de Dios ante la oración. ¿Creen ustedes que Dios obrará con justicia y responderá más rápidamente a sus escogidos que lo que hizo el juez injusto con la viuda? A diferencia del juez injusto, Jesús ratifica que Dios obrará con justicia rápidamente con sus hijos que claman a Él día y noche. A pesar de la infinita diferencia entre un juez injusto y Dios, las parábolas nos dejan ver una característica que ambos tienen en común y que ilustra brillantemente el valor incalculable de la oración. Tanto el juez como Dios cambian o modifican su orar con la viuda basado en las súplicas que ellos reciben de parte de ella. Algunas personas piensan que Dios es alguien muy lejos, impenetrable, no se conmuta, que no cambia los planes que ya tenía hecho por nosotros los humanos. Algunos piensan que Dios es un ser tan lejano que no tiene ningún afecto por sus hijos y que no se da a influir por factores externos. Sin embargo, la historia de la salvación nos enseña a un Dios muy diferente. Dios, nuestro Señor, se deja influenciar por sus hijos, especialmente los más pobres y débiles, cuando le ruegan que oiga sus oraciones. Veamos dos relatos del Antiguo Testamento en los cuales Dios claramente cambia sus planes, ya que Él oye las oraciones, las súplicas hechas a Él. El primer relato lo encontramos en la Segunda de Reyes, capítulo 20, en el versículo 3. Segunda de Reyes, capítulo 20. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. El profeta Isaías, hijo de Amós, vino a decirle: así habla Yahvé, da órdenes acerca de tu casa porque vas a morir y no vivirás. Ezequías volvió su rostro a la pared y oró a Yahvé diciendo: ah, Yahvé,
dígnate recordar que yo he andado en tu presencia con fidelidad y corazón perfecto, haciéndolo recto a tus ojos. Y Ezequías lloró con abundantes lágrimas. Dios oye a Ezequías y como respuesta a su oración lo sana de su enfermedad y le promete que va a añadir 15 años más a su vida. El segundo relato es el libro de Jonás. En este libro vemos cómo Dios cambia sus planes acerca de la destrucción de Nínive, ya que ellos se habían apartado de él. Cuando Dios selecciona a Jonás para que vaya a anunciar los divinos planes en contra de Nínive, Jonás huye, pues para él un Dios misericordioso no era concebido en su mente. Vemos en el capítulo 4 que Jonás se irrita que Dios haya cambiado sus planes y ha decidido no castigar a los habitantes de Nínive, ya que desde el rey hasta el más humilde creyeron en la palabra de Dios y se arrepintieron. Jesús le dice al Señor, Jonás le dice al Señor, fue por eso por lo que me apresuré huir de Tarsis, porque bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y misericordioso, tardo en la cólera y rico en amor, que se arrepiente del mal. Dios nuestro Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, se nos muestra como un Dios que permite que su corazón sea conmovido por la oración de sus fieles, ya que Él no desea la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Leemos en otra parte en Ezequiel 33. Y tú, hijo de hombre, di a la casa de Israel, ustedes andan diciendo, nuestros crímenes y nuestros pecados pesan sobre nosotros, por causa de ellos nos consumimos. ¿Cómo podremos vivir? Pues diles, por mi vida, oráculo de Yahvé, que yo no me complazco en la muerte del malvado, sino en que el malvado se convierta de su conducta y viva. Esto nos lleva a hacernos unas preguntas muy importantes. Entonces, ¿qué es lo que debemos de pedir? ¿Cómo deberíamos orar para que Dios nos conceda nuestras peticiones? Si vemos en esta parábola, el juez promete hacerle justicia a la viuda por su persistencia. Esta persistencia es lo que hace capaz de hacer que Dios nos conceda nuestras peticiones. Claro está que muchos de nosotros hemos experimentado que Dios no nos ha concedido un favor aun cuando hemos orado sin cesar. ¿Es que acaso Dios no oye nuestras oraciones? Y si las oye, ¿por qué es que no vemos los resultados esperados? Podemos ver una explicación a esto en otra parábola del Señor en la que hace énfasis en el tipo de oración que debemos de tener y la leemos en el capítulo 11 de San Lucas. Esta parábola tiene varios elementos parecidos a la de la parábola del juez injusto y la viuda, y es acerca del amigo que es inoportuno. Si se recuerdan, un amigo golpea a la puerta a su vecino y le pide pan para servir a un huésped inesperado y el amigo le dice que no, que ya es tarde, que los niños están durmiendo, que ya la puerta está con llave. Vete, me estás desvelando. Sin embargo, el vecino sigue pidiendo y pidiendo hasta que el amigo se levanta de su cama y lo atiende y le da lo que le pide. Jesús nos explica así el poder de la oración, que debe ser insistente. Jesús nos dice a continuación que el que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que toca la puerta, se le abre. Y nos da lo principal de esta enseñanza. ¿Qué padre hay entre ustedes que le da una culebra a su hijo cuando le pide un pez? ¿O le da un escorpión cuando le pide un huevo? Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Cuando leemos estos versículos, al principio parece que Jesús está hablando de cómo obtener cosas materiales, pero no.
nos recalca que el principal regalo que podemos obtener es el de recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas. Este don nunca lo niega el Señor. Podemos estar seguros que si le pedimos el don del Espíritu Santo que venga a nuestras vidas, el Señor siempre lo concede. Además, que el Espíritu es quien nos ayuda a discernir entre el bien y el mal y nos ayuda a tomar buenas decisiones en nuestro caminar. Entonces puede ser que cuando pedimos algo, el Señor, que todo lo sabe, ve que lo que pedimos es secundario o que no nos haría bien y por eso no nos lo concede. En Romanos 8 nos dice así San Pablo: de igual manera, el Espíritu viene también en ayuda de nuestra debilidad. Como nosotros no sabemos pedir como conviene, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indescriptibles. Y Él, que examina el interior de las personas, ya sabe lo que anhela el Espíritu y que cuando intercede en favor de los santos, lo hace conforme a la voluntad de Dios. Podríamos caer en la tentación de dejar de orar cuando vemos que nuestras peticiones no han sido respondidas de acuerdo a nuestros deseos o que pareciera que Dios ni siquiera las oyó. Pero recordemos que Dios es mucho más bondadoso y amoroso que un juez injusto. Se nos llama entonces a seguir orando sin cesar, con insistencia, con perseverancia, ya que los deseos de Dios son mucho más sabios que los nuestros. Debemos de seguir orando aun cuando los resultados no sean en ese momento lo que esperábamos o lo que deseábamos. La fe que se le pide a aquellos que oyen y leen la parábola del juez y la viuda simultáneamente requieren confianza, fidelidad, constancia, perseverancia en la oración. Estas virtudes son frutos de nuestras oraciones y culminan en una actitud de obediencia y paz para aquellos que están aprendiendo a obedecer a Dios, aun cuando no entendemos en plenitud los planes del Señor para nuestras vidas en esos momentos particulares. Hasta ahora nos hemos enfocado en el comportamiento de la viuda, rogándole al juez injusto que le haga justicia. Sin embargo, el juez también forma parte de la parábola. Ese juez injusto que no cree en Dios ni en los hombres, ¿está acaso destinado al infierno? ¿Lo ha descalificado automáticamente Jesús? Claramente Jesús no está de parte de él. El mismo juez ha afirmado que no respeto a Dios ni a los hombres. Entonces, ¿qué? En los evangelios podemos leer que Jesús está claramente a favor de los pobres, los marginados, los huérfanos y las viudas, aquellos que por sí mismos no pueden defenderse del abuso o de la negligencia de los demás. Entonces, ¿podría Jesús incluir, o Dios no lo permita, escoger a un individuo con defectos morales y obviamente pecador para servir con él? Podemos leer en Lucas 5. Un día salió y vio a un publicano llamado Leví sentado en el despacho de impuestos y le dijo: sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Jesús explica esta acogida específicamente cuando los fariseos se hacen la pregunta: ¿por qué comes y bebes con los pecadores? Y el Señor les responde: no necesitan médicos los que están sanos, sino los que están mal. No he venido a llamar a conversión a justos, sino a pecadores. La lógica de Jesús es difícil de entender si nosotros seguimos viviendo con la mentalidad del mundo. Ya San Pablo trata de explicar la manera de actuar de Dios en 1 Corintios 1. Dice que Dios ha escogido más bien a los que el mundo tiene por necios para confundir a los sabios, y ha elegido a los débiles del mundo para confundir a los fuertes. Dios ha escogido lo plebeyo y despreciable del mundo, lo que no es, para reducir a la nada lo que es. De este modo,
ningún mortal podrá alardear de nada ante Dios. La manera de actuar de Dios es con misericordia, con compasión con todos, y no se limita si esa persona es justa o no en ese momento. Dicho de otra manera, Dios no escoge a la gente porque sean buenas, sino que escoge a la gente para hacerlos buenos. San Pablo lo repite una y otra vez y lo podemos leer en Primera de Timoteo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y el primero de ellos soy yo. Y si encontré misericordia, fue para que en mí, el primero, manifestase Jesús toda su paciencia y sirviera de ejemplo a los que habían de creer en él para obtener vida eterna. Dios entonces escoge a personas por gracia. Y no quiere decir que está excluyendo a los que todavía no están abiertos a su gracia. Dios siempre está dispuesto a dispensar su gracia, no importa dónde estemos en ese momento en nuestras vidas. Recordemos la conversación de Jesús con Nicodemo. Le dijo, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Dios nos ha escogido a nosotros. Hoy mismo, a través de escuchar su mensaje, está derramando su gracia sobre nosotros. La manera de responder al llamado de Jesús no es con arrogancia ni presunción, sino con agradecimiento, como la mujer pecadora que se lo gastó todo, como Mateo, publicano, que cuando le amó, lo dejó todo y lo siguió y empezó a servir al Señor. En Primera de Corintios, San Pablo nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a los que se sienten atribulados, ofreciéndoles el consuelo que nosotros mismos recibimos de Dios. Que el Dios de la misericordia y compasión nos mueva a servir de la misma manera a nuestros hermanos. Escojamos ser misericordiosos, ya que Él ha sido bueno con nosotros y estamos alegres. Dios los bendiga. Amén.